Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, un privilegio compartir con ustedes. Gracias, ingeniero Víctor Melara García. Gracias, por favor, gracias y por favor que nos apoye, como siempre, Jonathan Álvarez. Y en nombre de nuestro productor y director general, les agradecemos siempre su confianza y su participación. Queridos amigos, pueden ustedes apuntar sus opiniones, lo que quieran compartir o que salga al aire a través de @radiocanon 760 AM o a través de mi Twitter, que es @celestesaenzm, y pegan el hilo para que podamos nosotros estar en contacto directo con ustedes y poder despejar al aire sus comentarios o sus dudas. Bueno, pues vamos a arrancar. Ustedes van a escuchar la diversidad de opiniones, de puntos de vista, de información, de análisis muy importante, muy relevante. Y vamos a arrancar el día de hoy con el maestro Gerardo Castilleja. Por supuesto, nosotros dando seguimiento a esta parte de las circunstancias internacionales, queridos amigos. Vamos viendo cómo todo va cambiando de manera muy rápida. Y bueno, maestro Gerardo Castilleja, un privilegio, parte infaltable nuestra del Club de Periodistas, de Voces del Periodista, pero también tú eres parte de la Fundación Schiller y han hecho una labor bien interesante y un estudio interdisciplinario muy importante. Y aquí se prepara este mes una crisis de misiles cubanos, pero ahora serán lanzados a Crimea. Bueno, esto supuestamente y esto es lo que se empieza a filtrar. Yo te pido, por favor, a ti, es muy importante tu análisis y tu información precisa. Adelante, maestro querido, te escuchamos. Hola, Celeste, buenas tardes a nuestros queridos amigos, a mis amigos del panel también, buenas tardes. Hay una situación particularmente aguda que se ha venido complicando. Se puede decir que es como lo mencionaste, Celeste, una crisis de los misiles cubanos, que se acordarán, ocurrió en octubre de 1962, cuando se aproximaban barcos soviéticos, iban en el Atlántico Norte, navegando rumbo a Cuba para terminar la instalación de proyectiles nucleares que se habían estado ya instalando y se estaba por terminar su puesta a punto, y durante el trayecto de estos barcos que contenían los componentes para terminar la instalación de esos proyectiles en Cuba, que por supuesto estaban amenazando a los Estados Unidos, pues gracias al talento, al valor de John F. Kennedy, de su hermano Robert Kennedy, y del propio Nikita Khrushchev como el secretario general del Partido Comunista en Rusia, se pudo detener esa crisis. Se negoció que esto simplemente llevaría al mundo a una guerra nuclear de extinción. Bueno, parece que hay muchos líderes en Occidente que no han aprendido de la historia y que están repitiéndola. Ahora podemos ver que es abierto la provocación que en diciembre quieren, lo acaban de anunciar, están mandando una serie de proyectiles nuevos. El Reino Unido está despachando proyectiles que tienen más alcance que los que había mandado Estados Unidos. Los proyectiles técnicamente
se llaman, bueno, los que mandó Estados Unidos previamente se llaman los HIMARS, son proyectiles de 60, 80 kilómetros de alcance. Estos proyectiles que está entregando ya el Reino Unido son proyectiles Brimstone, que son de 150 kilómetros, suficiente para poder alcanzar desde el frente ucraniano, lanzarlos contra Crimea. Ahora, aquí lo que vemos es que hace apenas 2 semanas, que se acusó a que Rusia había lanzado 2 proyectiles contra Polonia, que habían caído en una granja ya en territorio polaco. Tanto el presidente Zelensky como el primer ministro polaco habían afirmado que esos proyectiles provenían de Rusia sin dar pruebas. Y incluso llegaron a invocar o pedir ya que se invocara el artículo 4 de la OTAN, que establece la reunión de emergencia inmediata, el consejo inmediato de la OTAN, para pasar al artículo 5, que ya es la acción colectiva en contra de un agresor de una de las naciones de la OTAN, y en este caso Polonia es un miembro formal de la OTAN. Y entonces esto llevó a una situación tal que el propio Estado Mayor de los Estados Unidos, el general Milley, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, tuvo que salir a decir que, bueno, que era preferible buscar una salida diplomática, y Biden salió a decir que no había pruebas de que esos proyectiles fueran realmente rusos, pues porque no coincidían las trayectorias, pues porque en realidad más bien daba indicios, no eran proyectiles que estuviera usando Rusia, el tipo de proyectiles no eran apropiados para un ataque, esos eran proyectiles antiaéreos los que cayeron en Polonia, y el propio Biden se estaba ya quitando a los Estados Unidos de lo que iba a llevarnos muy pronto, el martes 15 de noviembre, nos iba a llevar ya una confrontación directa de Rusia contra la OTAN, una confrontación militar que esto ya rebasaba todos los límites. Entonces, ¿qué pasó? Que en Kiev, nada menos que Oleksiy Danilov, este hombre es el hombre más importante en términos de seguridad en Ucrania, de toda la política de seguridad. Él es el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, que además Danilov está vinculado, bueno, es el jefe de todo este aparato del Centro para contrarrestar la desinformación, CCD, como se llama este instituto o este grupo, organismo, que ha estado lanzando listas negras poniendo los nombres de todos aquellos periodistas, diplomáticos, intelectuales que se atrevan a no ir con la línea oficial de la OTAN y de Ucrania sobre la guerra. Así que en cualquier parte del mundo, el que no vaya con esa línea, ¿verdad?, va a estar en la lista negra. ¿Y qué pasa con esa lista negra? Que este centro de desinformación transfiere ese nombre a lo que se llama Mirot Borets. Mirot Borets es un grupo de ejecutores, de sicarios. Ya han asesinado periodistas. La periodista Daria Dugina, rusa, fue asesinada en Moscú, y todas las investigaciones no solamente apuntan hacia Mirot Borets, sino que ellos mismos en su propio sitio electrónico pusieron la foto de Daria Dugina y la tacharon con un letrero rojo que decía eliminada en ucraniano. Entonces esta gente está dispuesta a eso. Ahora bien, para darle ya redondez al concepto, yo diría, lo que están tratando es una forma desesperada de actuar, porque están perdiendo la guerra. Ahora, más allá de la propaganda occidental que vemos en los periódicos, El País, los grandes periódicos europeos, Der Spiegel en Alemania, y todos dando una versión igual que el jefe de la diplomacia europea, Borrell, o la propia Ursula von der Leyen, que es la jefa de la Unión Europea, dando una idea
totalmente contraria a la realidad fantasiosa de que esta guerra la va a ganar Ucrania y que no importa realmente cuántos ucranianos mueran. Se atrevió a decir Ursula von der Leyen que habían ya muerto más de 100,000 soldados ucranianos, algo que tuvo que quitar de su declaración, hasta del tuit, y porque hubo un reclamo del gobierno ucraniano, y le pidió el gobierno ucraniano a la propia presidenta de la Unión Europea que se disculpara por esa cifra que no estaba precisa. Zelensky ha dicho que han muerto cuando mucho 6,000 soldados. El caso es que la propia von der Leyen no quiso disculparse, pero sí quitó la cifra. Entonces sabemos que hay una cantidad de bajas enormes en el ejército ucraniano. Se habla de más de 8 o 9 veces las bajas que ha tenido Rusia, las multiplica por 8 o 9 veces Ucrania. Y no hablemos del desastre para la población. No solo la infraestructura, sino las pérdidas humanas. Creo que vamos a un corte y si quieres podemos continuar para terminar de esta idea, Celeste. Perfecto, maestro Gerardo Castilleja, es bien importante lo que nos compartes y por supuesto también ver la incongruencia, como bien has dicho, del discurso también desde el mismísimo Biden, al decir y al haber filtrado que podía hacerse un diálogo con Vladimir Putin, pero no mencionan todo lo demás y estas inconsistencias e incongruencias de las que hablas, maestro. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, la 760, en donde la pluralidad es verbo. En una mesa extraordinaria con el maestro Gerardo Castilleja, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, es que se hará el análisis de este día, queridos amigos. Y bueno, continuamos en el ámbito internacional con todos estos vientos de guerra que se ven y que azusan desde los intereses de la OTAN, de Estados Unidos, por supuesto de la City de Londres. Adelante, maestro, te seguimos escuchando. Gracias, maestra. Bueno, estábamos comentando en el segmento anterior que efectivamente hay una desesperación de parte del gobierno ucraniano y las acusaciones son durísimas, tratando de que la OTAN ya vaya directamente a una confrontación directa con Rusia. Estábamos hablando del jefe del Consejo de Seguridad ucraniana, Oleksiy Danilov, y él podemos ver las declaraciones que dice. Él dice, bueno, para empezar, tenemos que tener claro que a Rusia, dice, los rusos, Rusia hay que balcanizarla, no merecen existir como tal. Está haciendo declaraciones que van, si uno las ve con todo lo que ha venido recibiendo Ucrania, de términos de armas, Ucrania ha recibido 4 veces en armas el presupuesto de Ucrania por un año. 4 veces lo ha recibido en lo que va de guerra. Y están pidiendo más armas. Entonces, este tipo de acción que se está coordinando entre Ucrania y el propio gobierno británico, que es el que está en este momento dando estos proyectiles de largo alcance que le permitirían al gobierno, al ejército ucraniano, ya atacar Crimea. Esto es algo que venía planteándose en los grandes, digamos, en los grandes círculos políticos británicos. Hay un instituto que se llama el RUSI, está en Inglaterra, no se llama RUSI por Rusia, es el Instituto Real de Servicios Unidos, eso quiere decir en inglés, ellos se consideran los expertos, el instituto más antiguo en estudios rusos, y ellos han estado diciendo desde hace julio, agosto, han estado diciendo precisamente esto: tenemos que hacer que Ucrania entre a Crimea. Es decir, este territorio que en el referéndum de 2014 Rusia lo anexó como territorio ruso a través de un referéndum, el cual no aceptó Occidente,
¿verdad? Pero esto ya Rusia lo considera como su territorio, donde se habla ruso, donde se ha hecho infraestructura, el puente, el gran puente que conecta este estrecho de Kerch. Bueno, ese puente lo hizo Rusia para poder tener una vía de comunicación directa entre el país, Rusia y Crimea. Entonces, el hecho de que hayan querido destruir el puente con el atentado, el ataque que se hizo, ustedes se acordarán, una explosión que hubo con un camión lleno de explosivos, no pudieron más que dañarlo, está ya en proceso de ser reconstruido ese daño, ya está abierto para el tránsito de vehículos, pero Rusia lo ha mantenido esto como otro de las provocaciones más grandes que quieren lanzar en este diciembre. Por eso, ¿qué está pasando? Hace unos momentos, Celeste, mencionaste que Biden, lo acaba de decir, está dispuesto a hablar con Putin. Claro, pone su condición de que Putin esté de acuerdo en querer negociar la paz, pero ya es el hecho de que el presidente de los Estados Unidos ya está hablando de diálogo, mientras que Ucrania no está hablando de diálogo. Ellos están diciendo, Rusia tiene que ser destruida. Entonces estamos viendo una separación ya entre los que están impulsando que Ucrania se lance como en un término militar que se llama, Celeste, fuga hacia adelante. Cuando un militar está en el frente y está perdido todo y no puede retroceder, no puede dar la media vuelta y irse, entonces en la acción desesperada sale corriendo hacia el frente a que lo maten, porque ya no puede soportar la presión, la tensión de que simplemente está perdiendo. Entonces esa fuga hacia adelante es la que está conduciendo el gobierno ucraniano, donde las pérdidas, dijimos en esos momentos, son enormes en armamento. Ya no tiene armas Ucrania. Esto muchos analistas militares en el mundo, incluso en Europa, en Estados Unidos reconocen que ya Ucrania ya no tiene armas, depende exclusivamente del arsenal que le es enviado, tanto para proyectiles como tanques, blindados, municiones, todo absolutamente depende de lo que la OTAN y los Estados Unidos esté mandando. Entonces, no hay posibilidades de que Ucrania pueda ganar esta guerra. Y entonces, ¿qué vemos? Bueno, las declaraciones que están llegando de parte de la diplomacia europea son incluso verdaderamente, no sé cómo calificarlas, sino ridículas, de fantasía. Por ejemplo, están acusando, la diplomacia europea dice, es que Rusia está utilizando al invierno como un arma de guerra. Entonces, decíamos en una reunión pasada, es como si Napoleón estuviera acusando al zar ruso de que el zar está utilizando el invierno para derrotarlos. Bueno, es lo mismo. Entonces, todos sabían que el invierno iba a llegar a partir de noviembre y que el invierno iba a complicar la operación completamente para Ucrania, porque el terreno donde se está llevando a cabo la guerra es el territorio ucraniano. Entonces, la situación con una falta de energía por el bombardeo que se ha hecho sistemático de Rusia a la infraestructura ucraniana, básicamente eléctrica, de gas, también la infraestructura férrea, los ferrocarriles han sido atacados duramente. Entonces ya hay una incapacidad de mover el material bélico que manda la OTAN, que lo introduce a través de Polonia principalmente, porque se han venido dañando toda esa infraestructura de transporte. Y si a eso le sumamos que la energía eléctrica ya ha llegado a situaciones que casi el 80% del territorio ucraniano no tiene servicio eléctrico, y ya empezaron las nevadas, donde si no hay servicio eléctrico, pues no va a haber bombeo de agua, y entonces ya se está hablando de incluso desalojar, evacuar ciudades tan grandes como la propia capital Kiev. Eso implica, bueno, enormes esfuerzos que obviamente no los puede hacer en este momento Ucrania, pero tampoco lo va a poder hacer Europa. En la situación en la que está Europa, con una escasez tremenda de combustible, donde ni siquiera se están, en Polonia, por ejemplo, se está ya racionando la energía,
en lugares públicos. O sea, es una situación donde recibir millones, 4 o 5 millones de ucranianos en Kiev, recibirlos en algún lugar de Europa, pues simplemente resulta una fantasía. Entonces, yo creo que podemos tratar de pensar que lo que ha estado en este momento pasando por la mente de los asiáticos, de Rusia, de la propia China, es que se tiene que seguir extendiendo el sistema de cooperación que ellos ya desarrollaron, que está funcionando y al cual pues han estado invitando desde hace mucho a que se incorporen Occidente, que en vez de que estas guerras persistan y que vayamos a un sistema de bloques donde ya no va a ser el mundo unipolar, eso es un hecho, pero tampoco puede ser la solución un mundo multipolar, porque los bloques multipolares van a empezar a también a tener sus conflictos y pleitos, así que eso no es la solución tampoco a esta guerra. La solución es pasar a principios que permitan la existencia de las naciones, y el mejor ejemplo lo tenemos en la propia Europa. A mediados del siglo XVII se firmó la Paz de Westfalia en el año de 1648, cuando 100 años de guerra no habían sido suficientes para guerras religiosas y tenían pausas, pero básicamente habían sido 100 años, un siglo de guerras. Fue que se sentaron y durante 4 años tuvieron que estar discutiendo cómo pacificarlo y llegaron a los acuerdos de Westfalia, donde se basaron en los principios de que no habría seguridad de nadie si no había primero un principio de seguridad, digo, una seguridad para cada uno, si no había una seguridad para todos. O sea, la seguridad partía de la colectividad. Solo se puede estar seguro como nación si la colectividad de agrupación de países están también seguros. Y luego pasar también a los asuntos económicos, olvidar las deudas que ya no eran pagables, las deudas de guerra, los agravios, simplemente establecer un principio que se llama el bienestar del otro. Si el otro, mi rival, está mal, entonces yo no puedo pensar que las cosas para mí van a estar bien. Tenemos que buscar una armonización de los intereses, una forma. Una vez que ya esa forma en cómo nos ponemos de acuerdo, entonces se puede pasar a una reconstrucción económica y a sacar a los países de la pobreza. Yo quiero terminar nada más con una enorme idea, con un enorme acontecimiento que acaba de anunciar China. Anunció que China está muy avanzada en el desarrollo de la energía de fusión. Vamos a dedicar un comentario posterior a explicar qué es esto de la energía de fusión. Es un proceso nuclear fascinante y China está hablando de que en pocos años va a poder tener ya el desarrollo finalmente, después de muchas décadas de todos los países que han investigado, pero quien más se ha aplicado es China. Tendremos fusión comercial y resolveremos entonces con seguridad los problemas de energía del mundo. Creo que hay que ponerle mucha atención a lo que China nos está mandando como logros que está dispuesto a compartir, como lo acaba de hacer con Tailandia. Le mandó un reactor para que lo arme Tailandia y tenga su propio laboratorio de fusión nuclear donado. Simplemente son acuerdos entre países. Eso pensamos que es lo que puede cambiar el mundo y alejarnos de la guerra. Bueno, vamos al corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón las 760, en donde la pluralidad es verbo. También gracias a quienes nos retransmiten de manera diferida en radio y también en la red. Muchísimas gracias a quienes nos visitan en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista, donde también de manera diferida se sube este programa. Bueno, pues escuchamos al maestro Gerardo Castillejos y ahora lo haremos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, defensor de derechos humanos, científico mexicano,
con temas importantes también, y yo le pediría, si fuera tan amable, querido doctor, que nos hables sobre estos puntos que, y como lo manifestó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo se relaciona el derecho humano a la salud en su informe del pasado domingo 27 de noviembre, si fueras tan amable, porque hemos visto que se mencionaron algunos puntos, pero seguramente tú podrás abrir el espectro e informarnos más ampliamente. Te escuchamos con atención, doctor. Adelante. Con mucho gusto, Celeste. Muy buena tarde a nuestros compañeros y muy buena tarde a la audiencia. Antes que nada, si me lo pudieran permitir, quisiera comentar algo con respecto a esa cifra de 100,000 ucranianos abatidos. Esto es muy interesante, puesto que se ha comentado que los ucranianos cuentan con 700,000 personas en sus fuerzas armadas y otros 300,000 guardafronteras, muchos de ellos que están siendo recientemente entrenados. Pero también existe la nota de que el Ministerio de Defensa ruso estima que más de 7,000 mercenarios extranjeros han entrado en la zona de guerra desde el 24 de febrero y más de 3,000 ya han sido también abatidos. Y dentro de los que hay, pues hay mercenarios también latinoamericanos y del Caribe, ¿no? Es interesante esta cifra. Más interesante cuando que hay expertos que calculan que para que un ejército se rinda, normalmente el 30% del ejército que está siendo abatido han fallecido para que se dé una rendición. No pasó ese caso con el ejército japonés, en donde el 70% de su ejército fue abatido para que el 30% restante quisiera la rendición. O sea, hay diferencias culturales, pero normalmente una cifra de 700,000 soldados fallecidos en un ejército de 1 millón de personas sería muy razonable su rendición. Eso es en cuanto a lo que ha comentado hasta ahorita el maestro Castilleja. El maestro Gerardo Castilleja, sí, y mucho te agradecemos tu opinión, doctor querido. Y Entonces, escuchamos, exacto. En cuanto al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en la celebración por 4 años de transformación, dado el 27 de noviembre pasado, después de la marcha, pues se dio un informe sobre 110 acciones y logros de este gobierno. En cuanto al derecho humano a la salud, pues podemos destacar algunas cosas muy interesantes, muy importantes. Por ejemplo, en el punto 3, en los estados con mayor pobreza, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, casi todos los hogares reciben el beneficio de al menos un programa para el bienestar. En el punto 5, el salario mínimo pasó de 88 pesos a 172 pesos, con un incremento de 62% en términos reales, y en la frontera el incremento ha sido de más del doble, algo que no se había visto en los últimos 40 años. En el punto 6, mencionó nuestro mandatario que en unos días anunciaría el aumento al salario mínimo. Esto ya ocurrió, el anuncio en cuanto al aumento al salario mínimo, puesto que se va a redondear al 100% el aumento en términos reales en todo el territorio nacional para final de este gobierno. En el punto 8, pues están inscritos al Seguro Social 21,722,557 trabajadores, una cifra que nunca antes había alcanzado, con un salario promedio también histórico de 14,712 pesos mensuales. En el punto 25 menciona nuestro mandatario que hemos enfrentado a la pandemia con dolor, pero con eficiencia y con mucha solidaridad por parte del pueblo. En el punto 26 menciona que de inicio en 5 meses fueron vacunados con una dosis o casi todos los adultos mayores del país. En el punto 27, que se han aplicado 228 millones de vacunas. Esto es también muy importante. En el punto 28 comenta que se ha echado a andar el IMSS Bienestar, este nuevo sistema de salud
con calidad gratuita y universal. En el punto 29, que en centros de salud y hospitales de 9 estados, hasta ahora Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Veracruz y Guerrero, ya se cuenta con el 62% de médicos generales y 78% de médicos especialistas y 71% de enfermería y enfermeros que atienden a pacientes los 7 días de la semana en 2 turnos. Y también se cuenta con el abasto de medicamentos en estos primeros 9 estados, siendo en promedio el 94% de los medicamentos ya presentes en las bodegas, ¿verdad? En el punto 30, nuestro presidente asume el compromiso de extender a todo el país el sistema IMSS Bienestar para hacer realidad el derecho del pueblo a la salud. En el punto 31, menciona que el sistema ordinario del IMSS ha atendido en estos 11 meses del año a 52.319.721 derechohabientes. En su punto 32 informó que se ha reformado a fondo el ISSSTE, se está limpiando de corrupción y rescatándolo del esquema privatizador. Esto es muy importante, puesto que este sexenio se encontró al sistema de salud fragmentado, discriminador, privatizado, y bueno, el ISSSTE es uno de los subsistemas de salud que está siendo limpiado en este punto. En el 33 menciona Andrés Manuel López Obrador que 1.300.000 personas, sobre todo niñas y niños con discapacidad, reciben una pensión de 2.800 pesos bimestrales, y con la aportación complementaria hasta ahora de los gobiernos estatales, de 15 gobiernos estatales, este apoyo ya es universal, es decir, para todas las personas con discapacidad. En el punto 34 comentó que 10.500.000 adultos mayores se benefician con una pensión de 3.850 pesos bimestrales, y para enero este apoyo aumentará en 25% y otro tanto para enero de 2024, de modo que cuando termine este gobierno, ese apoyo será 5 veces más que cuando inició esta gestión. En el punto 92, nuestro mandatario afirmó que los programas para el bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el aumento en las remesas enviadas desde el exterior por nuestros queridos paisanos a sus familias, y pidió un aplauso para los migrantes, es de casi 40 millones, que son casi 40 millones de mexicanos, viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. Pidió respeto para todos estos migrantes y para la dignificación de nuestro país. En suma, en México ya no domina la oligarquía, la corrupción no se tolera, se acabaron los privilegios fiscales, no hay lugar para lujos en el gobierno federal, México está recuperando su prestigio en todo el mundo, se ha dado aumento al salario, se ha incrementado la pensión para adultos mayores, lo mismo que la educación y la salud ya no son privilegios, sino derechos del pueblo, se está ganando la batalla contra el racismo y el clasismo. Las manifestaciones de protesta en nuestro país afortunadamente son pocas, así lo afirma nuestro mandatario, se ha garantizado como nunca la libertad de expresión. México hoy santuario de las libertades, de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. El gobierno no participa en fraudes electorales, y la Fiscalía General de la República y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia. Existe libertad religiosa, al mismo tiempo existe Estado laico. Se está demostrando, concluye, que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Es cuanto, Celeste. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Es muy importante, y sobre todo, queridos amigos, que conozcamos con mayor profundidad todos los datos que nos da el doctor, y de tener la lectura de la importancia
de el que se esté extendiendo a la República Mexicana, algo nada fácil, y los esfuerzos que se están haciendo por parte del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que todo ese sector quedó totalmente dinamitado. El mismo presidente en días pasados informó como el propio ISSSTE, imagínense un instituto de tanta valía para los mexicanos, pues que estaba totalmente por sectores fragmentado y privatizado prácticamente. Qué bueno que se esté haciendo este esfuerzo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y en general con el sector salud, pero sobre todo que se nos informe de manera puntual. Vamos a un corte, queridos amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en donde la pluralidad es verbo, Radio Cañón. Queridos amigos, yo les pediría a los maestros, ahorita el turno es de Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y ya tendremos el privilegio de escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien tendrá el día de hoy una participación más corta, desgraciadamente porque no pude prever la participación. Yo creía que el maestro no podía participar el día de hoy, hizo un esfuerzo y afortunadamente se integró al programa, cosa que agradecemos enormemente porque gozaremos de su análisis y su talento. Ceci, querida, adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestros. Pues bueno, rápidamente quiero comentar acerca de las campañas que ya Ceci, empezaron. querida, casi no se te escucha, no sé si sea yo o sea a al lo aire mejor como esté no sé cómo pasando. escuchen los maestros, porque yo te oigo muy bien y he oído bien a todos los maestros, pero bueno, vamos a ver si no es el internet también. Pero lo comentábamos así. El fuego amigo que empieza a ver en las redes sociales y en todas las personas que quieren hacer una campaña ya previa a la campaña presidencial y empiezan a inventar, a eso me refería en el fuego amigo. Este es un tema nacional, es un tema en el cual nosotras los ciudadanos tenemos que estar así como abiertos, porque ahora van a empezar a inventar cosas respecto a quién es quién para una nueva vida pública, porque vienen pues los candidatos presidenciales. Entonces hay que estar muy atentos, abrir los ojos y no dejarnos llevar por pues estas estas falsedades dentro de las campañas, que bueno, vamos a ir deteniendo ese tema. El otro que yo quería comentar es los derechos humanos. En días pasados nos hemos quejado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque está creada para dar recomendaciones a quienes violen los derechos humanos, sobre todo funcionarios, gobiernos, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no está sucediendo. Entonces, la invitación muy clara es, bueno, si tu función es dar recomendaciones y no las das, entonces, ¿cuál es la verdadera función de los derechos humanos? Y lo quiero repetir por esta ocasión también en el tema del mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Dónde está el estudio? A mí me gustaría que a todos los periodistas del país, a todos absolutamente, y quienes corren riesgos, y sobre todo cuando estamos viviendo una crisis tan grande para que, pues, de asesinatos, de muchas cosas más, pues nosotros nos demos cuenta que si el mecanismo no está protegiendo, que si no está la estrategia junto con FEATLE, que no ha avanzado, entonces, ¿en qué momento los periodistas de este país van a poder estar tranquilos? Es un comentario, querida Celeste y queridos amigos todos, porque pues están haciendo los estudios y el mecanismo está fallando. Entonces, ¿de quién depende? ¿A quién beneficia? ¿Y por qué le quitarían la ayuda y, vamos a decirlo así también, la vigilancia a los periodistas que en sexenios pasados fueron amenazados por gobernadores, cuando sabemos que quedan procuradores, subprocuradores y otros funcionarios más dentro de los nuevos gobiernos? Bueno, ese sería mi último comentario, querida Celeste, y bueno, pues dejo ya a que pase nuestro querido maestro, pero sí es importante que vigilemos el Poder Judicial, la FGR y todos estos organismos que nos están fallando como mexicanos en la justicia, y eso incluye a la FEATLE, a esta Fiscalía Especializada en Delitos de la Libertad de Expresión, cuentas para los ciudadanos, porque los mexicanos
lo merecemos. Esta es toda mi participación. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida, excelente participación. Y bueno, yo hablo por parte, por ejemplo, del mecanismo. Sí he sentido algunos ajustes, algunas cuestiones diferentes, falta de un rigor que yo tenía anteriormente, pero sobre todo el tema aquí fundamental, no solamente para los periodistas, para todos, es el de la FEADLE. Siguen al frente funcionarios que estaban en anteriores sexenios, que son de la misma línea que estaba desde el presidente Felipe Calderón, el expresidente Calderón. Entonces es muy importante que veamos y analicemos precisamente esos intereses que pueda haber desde la FGR, como bien lo dice Ceci, querida. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, qué bueno que se pudo enlazar con nosotros, lo escuchamos con mucha atención. Usted tiene un análisis internacional importantísimo, o lo que usted quiera mencionar. Adelante, maestro, lo escuchamos. Celeste, muy buenas tardes, compañeros. Pues yo preferiría dejar el tema de la negociación de Venezuela que se está llevando en nuestro país con todo el apoyo de nuestro gobierno, con el gobierno de los Estados Unidos. Es un tema muy importante porque todos sabemos que en repetidas ocasiones han intentado dar un golpe de Estado o introducir mercenarios en Venezuela o utilizar el anterior gobierno de Colombia para derrocar al presidente de Venezuela. Pero vamos a dejarlo, Celeste, si me permite, y agregar a su comentario de los funcionarios que se encuentran en este gobierno y que han participado, permanecido por acuerdos, y esto se tiene que enterar la población, que desde el gobierno, 3 gobiernos han permanecido por un acuerdo entre todos los gobiernos, incluyendo que 50,000 panistas ocupan posiciones privilegiadas en el gobierno mexicano y que desde luego, bueno, pues bloquean todo apoyo que se le pueda prestar a la sociedad y al pueblo mexicano. Si esta es la situación, lo conozco de fondo, sé cómo se encuentra el problema. Sí, yo insistí en el pasado gobierno de que esas plazas debían de reintegrarse al gobierno y me dijeron que no iba a ser posible porque ya era un acuerdo negociado y que dejara yo de molestar porque tendría consecuencias. Desde luego que tuve las consecuencias y las asumí, pero es bien importante, Celeste, que se conozca que en toda la estructura del gobierno federal, 50,000 panistas que tienen otra visión, que tienen otros intereses, ocupan lugares privilegiados. Le puedo decir en áreas estratégicas en donde están y expresar directamente de quiénes se tratan. Pero en esta ocasión solamente haré mención de que en el área del agua, ahí hay una buena parte. ¿Y por qué en el agua? Pues porque es una cuestión estratégica que está vinculada a la producción de alimentos y es una explicación de por qué en México nos vemos obligados a comprar alimentos en otras partes y no solo en el agua, en la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Salud, en áreas estratégicas de toma de decisiones, podemos ubicarlos con toda claridad. Es decir, esta es una toma de decisiones que tenemos que documentar para que los responsables actúen en consecuencia y evitemos, como en el caso de los periodistas y defensores de derechos humanos, sean sacrificados sin ningún resultado, sin ninguna investigación, porque hasta la fecha, como todos sabemos, no ha habido un solo caso comprobado de los periodistas o defensores de derechos asesinados. Ahí están la toma de decisiones y quienes bloquean
y apoyan que en México se cometan estos crímenes y que impidan que la sociedad siga avanzando, Celeste. Gracias, maestro, por su comentario muy interesante. Y precisamente yo veo, no sé usted qué opine y ustedes, queridos amigos, que es también decepcionante la votación de México ante la ONU, por ejemplo, al haberse abstenido de votar en contra de la glorificación del nazismo. Entonces también es de llamar la atención, no sé si sea directamente el canciller o si sea directamente el representante en la ONU, el ex rector Juan Ramón de la Fuente, pero sí, son cosas que causan extrañeza y bueno, pues, ¿quiere comentar algo más, maestro? Adelante. Ya lo hemos comentado, Celeste. O sea, hay una posición del presidente de la República en términos internacionales y nuestro representante en Naciones Unidas juega la contra, abiertamente. Es decir, México se declaró neutral ante la guerra que se está dando con la participación de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y nuestro representante adopta otra posición y muchas veces en contra de otros países aliados de México. Es una situación muy irregular que tiene que definirse. México no puede mostrar dos rostros, el del gobierno de la República y quien es nuestro representante de nuestro país en Naciones Unidas. Tomemos en cuenta esta situación porque el problema va a ir creciendo, las posiciones se van a ir radicalizando y nuestro país, que está de regreso en el escenario internacional, requiere que todo su prestigio y el prestigio que tiene nuestro país nuevamente no se vea obstaculizado y podamos jugar lo que tenemos que jugar en el mundo. Exactamente, maestro querido. Y bueno, pues ahí le queda la pelota de fuego al canciller Marcelo Ebrard por aquellos que señalan que todavía se tienen intereses, obviamente, del pasado, como usted lo señala. Y ahorita el pueblo de México está atento a todo. Queridos amigos, sigan escuchando con pluralidad, y eso sucede en Radio Cañón las 7:60, en donde la pluralidad es verbo. Muchísimas gracias a la extraordinaria mesa. Continuaremos, si usted no lo permite, en la próxima ocasión. Cuídense mucho, amigos, mucho, mucho, y hagamos cada quien lo que nos toca para que estemos todos mejor y que vivamos en un mundo mejor. Hasta la próxima, gracias.